¿Cómo están, chicos? Bendiciones, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siempre esté cubriendo cada uno de sus hogares. Para mí siempre será un gusto poderles saludar por medio de este medio y siempre que el amor de nuestro Dios esté en cada uno de nuestros corazones. Esta tarde quiero compartirles algo que me ha gustado mucho, algo que en realidad es como que a veces la palabra de Dios también nos sorprende, pero es un regalo de Dios. Y el tema que yo le he puesto a esta pequeña meditación es Dios cuida de nuestra salvación. Pero antes de no sé, cómo abarcar sobre el tema principal, quiero leerles una pequeña parte que está en Hebreos 13, ¿ya? Hebreos 13 del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado a ángeles sin darse cuenta. Acuérdense de aquellos que están en prisión como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Aquí quiero enfatizar en algo tan hermoso, ¿no? El libro de Hebreos, bueno, se desconoce el autor, pero muchos estudios tal vez lo han destinado posiblemente al apóstol Pablo. Y la palabra de Dios nos dice: ámense unos a otros. Y algo que me ha dejado muy clara la palabra de Dios es que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, nos tenemos que preocupar por nuestro prójimo, por nuestros hermanos y por los que incluso no son hijos de Dios. Porque Dios amó a todo el mundo y ese es el ejemplo que Dios nos ha dejado, que nosotros también amemos a los demás. Y algo que señala aquí, menciona, ¿no? Que ustedes y yo nos preocupemos por los que están en prisión o por los que son maltratados, como si a mí mismo me estuviera pasando eso. Es decir, nos llama a que cada uno de nosotros podamos ser empáticos, nos llama a que cada uno de ustedes, tanto nuestra familia, podamos sentir tal vez la angustia o el dolor de algún hermano o algún amigo, algún familiar que esté pasando por alguna dificultad. Como iglesia, no debemos cerrar nuestro corazón al brindar esa ayuda, al brindar esa generosidad que el Señor Jesús nos mandó, que nos amemos unos a otros, como dice aquí, como hermanos. Y hay algo tan hermoso, ¿no? Que cuando uno comparte a alguien que no tiene, siente un gran regocijo en su corazón. Imagínense si nosotros, siendo humanos, nos sentimos así. ¿Cómo Dios estará sintiendo al vernos lo que estamos haciendo por alguien? Si alguien necesita un consuelo, si alguien necesita una palabra de ánimo, no dudemos en dársela. Si alguien necesita incluso que nosotros le brindemos hospitalidad, no dudemos en hacerlo, porque esas son las palabras de Dios, ese es el mensaje que Dios nos dejó a sus hijos. Entre ellos estamos cada uno de nosotros. Y recuerden que nosotros somos como el reflejo de nuestro Dios. Nosotros reflejamos al Dios vivo, nosotros reflejamos a ese Dios que habita en nuestro corazón. Y si yo me hago como que no le veo y no le ayudo a alguien que necesita, pues simplemente no estoy demostrando algo diferente. Pero si yo digo que soy hija de Dios y yo digo que tengo a Jesucristo en mi corazón, debo demostrar algo que sea diferente, algo que en realidad tal vez el mundo no brinda, y es esa ayuda y ese amor que proviene de Dios. Por eso quiero animarles a que cada uno de nosotros, si vemos a alguien que está necesitado, ayudemos con cualquier cosa, con lo que ustedes tengan en su corazón, sean, como les digo, palabras incluso a veces de estoy contigo, te puedo escuchar, te puedo ayudar, incluso las oraciones nuestras pueden ayudar mucho a quienes estén pasando por dificultades. Y no pensemos que si nosotros ayudamos a alguien, nos vamos a quedar sin nada. O no pensemos que
Si yo le ayudo a esa persona, me voy a hacer, tal vez me verán como inferior a ese alguien. No, no pensemos en eso, porque si nosotros nos vamos al versículo 5, miren lo que la palabra de Dios nos dice. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho. Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Si ustedes pueden ver aquí la palabra de Dios, sus promesas son muy grandes. El Señor nunca nos va a dejar, el Señor nunca nos va a faltar. El Señor siempre va a estar ahí cuidando de cada uno de nosotros. Y el versículo 6 dice, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué puede hacer un simple mortal? Nuestro Dios, gracias al Señor que nuestro corazón tiene una esperanza verdadera, una esperanza que es eterna. El Señor siempre nos va a ayudar, siempre nos va a sustentar. No nos preocupemos por si algo nos falta, no nos preocupemos si en esta crisis económica que vino a todo el mundo, pero el Señor nunca nos ha faltado el pan de cada día. Y ustedes son testigos, porque dirán en todo este tiempo que ha sido un poco difícil, el Señor siempre nos ha permitido servirnos un alimento. La palabra de Dios se cumple porque viene de un Dios verdadero, viene de un Dios eterno. Y cuando el Señor nos dice nunca te fallaré, nunca te abandonaré, no solo quiere decir que no nos va a faltar en la parte tal vez económica, sino cuando el Señor me dice eso, es que me da esa seguridad de que si mi cuerpo mortal se acaba, mi cuerpo, es decir, me muero, yo estaré con el Señor, porque el Señor me ha dicho, nunca te voy a abandonar. Y no solo el Señor se enfoca en esa parte de la parte económica o emocional o física, sino también en mi parte espiritual. De que cuando yo esté ante la presencia de Dios, como ya habíamos visto en Hebreos mismo, puedo entrar confiadamente ante el trono de Dios. Ustedes se acuerdan que cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años, sus zapatos no se dañaron, sus ropas tampoco. El Señor siempre ponía como una columna de fuego para abrigarles del frío, colocaba una nube que les protegía del sol. El Señor siempre, siempre estuvo ahí. Pero a pesar de todo eso, el pueblo de Israel se quejaba, el pueblo de Israel pedía regresar a Egipto. Y bueno, a diferencia, nosotros no somos como que tan diferentes a ese pueblo de Israel, ¿no? Porque muchas veces sí, nosotros como que queremos volver hacia atrás, queremos volver a tal vez a nuestra vieja vida. Sin embargo, el Señor está ahí, siempre está ahí. Y hay algo tan hermoso que les quiero compartir, es cómo Dios cuida nuestra salvación. A pesar de que Él mismo nos la dio, el Señor cuida nuestra salvación. Para eso les quiero pedir que nos dirijamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Miren cuán grande es nuestro Dios, cuán amoroso es nuestro Padre que, por mi fe en Jesús, nuestro mismo Dios con su poder cuida mi salvación. Dice que la protegerá hasta que ustedes puedan recibir esa salvación. Y me ponía a pensar en un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien a nosotros nos regala cualquier cosa, ¿ya? Nosotros cuando recibimos ese obsequio, yo soy la responsable de cuidar ese obsequio. Yo ahora soy la que lo cuido, que trato de que no se dañe. Pero, y al final la persona que me regaló ese obsequio,
pues simplemente se desentiende de esa responsabilidad o de ese cuidado hacia ese regalo. Pero Dios no es así. Dios, a pesar de habernos dado Él mismo la salvación, Él mismo sigue cuidándolo. A pesar de que Dios mismo es quien me regaló esa gracia inmerecida, Dios sigue cuidando. Él es mi protector. Él me protege y Él, como decía en Hebreos, nunca me ha abandonado y nunca me faltará. Gracias al Señor nosotros tenemos esa protección de nuestra salvación. Porque si dependiera de mí humanamente, primero, no podría ser salvo. Segundo, pues mi salvación hace rato se hubiese perdido. Pero mi salvación está puesta en las manos de Jehová. Mi salvación depende únicamente de Jesús, de nuestro Dios, quien la cuida, quien la protege. ¿Recuerdan lo que decía en Juan 10 del 27 al 29? Nosotros, nuestra vida, dice, es como que Dios la puso en las manos de Jesús. Y dice, y nadie las va a arrebatar de sus manos. Él nos da vida y no vamos a perecer nunca más. Estoy parafraseando, pero ustedes conocen estos versículos y es tan hermoso. Yo, como su oveja, escucharé su voz y me refugiaré en la presencia de Dios. El Señor con su amor nos protege hasta que yo y ustedes podamos recibir esa salvación. Qué maravilloso es este mensaje y es como que nos deja tranquilos, nos deja siempre con la esperanza de seguir adelante, con la esperanza de que en algún momento lo que más anhela nuestro corazón es poder estar ante la presencia de Dios. Pero hay algo más, dice. Pero les espera, dice, una alegría inmensa. Estoy en el versículo 6. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Esas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Hasta que yo pueda recibir la salvación, dice el Señor, tendré que pasar muchas pruebas. Tendré que pasar momentos difíciles, momentos que causen dolor a mi corazón, que causen dolor a mi familia, pero dice, será por un tiempo breve, por un tiempo que tendrá un inicio y tendrá un fin, pero mi salvación durará para siempre. Mi salvación será eterna y nada se compara con lo que nosotros podremos recibir. Más bien, dice, esas pruebas ayudarán a ver si nuestra fe ha sido realmente auténtica. ¿Quién de nosotros no hemos recibido o no hemos pasado por pruebas? Creo que todos, absolutamente todos hemos pasado por pruebas. Unos peor que otros, unos más duros que otros, pero al final de cuentas hemos sido probados. Pero eso es maravilloso, porque Dios dice que prueba, o más bien que está ahí disciplinando a los hijos que lo aman. Entonces podemos decir que si tenemos pruebas, si tenemos también dificultades, podremos saber qué tan auténtica es mi fe o en qué realmente está fundamentada mi fe. Porque ustedes sabrán que muchos pasaron muchas pruebas y simplemente a la primera prueba, a la segunda prueba, su fe se desvaneció, claudicaron de su fe. Pero si yo paso pruebas, el Señor tal vez estará viendo qué tan fuerte o qué tan débil soy. En realidad somos débiles, pero gracias al Señor Jesucristo, como dijo Pablo, y esta frase siempre me encanta de él, gracias al Señor, la respuesta siempre estará en Jesucristo. Siempre estará en Él. Pase lo que nos pase, tengamos que pasar pruebas y dificultades, recuerden que será por un tiempo breve. Pero lo que sí será eterno será nuestra salvación. Esa es nuestra bendición.
Y nuestra fe dice que es mucho más valiosa y mucho más preciosa que el mismo oro. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en Jesucristo. Y Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es amor, es pureza y lo vale todo. Por eso es mucho más preciosa nuestra fe que el mismo oro. Les voy a leer el versículo 8 y dice: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Aunque ahora no lo vemos, dice. La recompensa por confiar en Él será la salvación de su alma. Esta es una promesa que cada uno de nosotros deberíamos decir: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que yo no he podido verte, no he tenido esa bendición de poder ver al Señor. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice: bienaventurados, dichosos, porque aún sin viendo, aún que no hemos podido ver al Señor Jesús cara a cara, hemos podido creer en Él y nos alegramos y nos gozamos en su presencia. Y la gran recompensa que cada uno de nosotros tendrá es la salvación de mi alma. Algo que es eterno, algo que no se va a acabar, porque todo lo de aquí, todo lo de este mundo, como dice en Juan, será pasajero, se acabará, se terminará, pero el amor de Jesús permanecerá para siempre. Su amor es inagotable para cada uno de nosotros. Recuerden, el Señor siempre está protegiendo nuestra salvación. El Señor siempre la está cuidando con su amor, con su poder. Sí, la salvación en realidad no se pierde. No perdemos la salvación. Pero entonces hagamos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo valga la pena. Pongamos todo de nosotros, nuestro esfuerzo, nuestras ganas, nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra lealtad al Señor Jesús. Que la protección de mi salvación no sea tal vez con tanto esfuerzo. Que no le cueste a nuestro Dios el proteger nuestra salvación. Es decir, a lo que me voy es que nosotros podamos siempre poner de parte para que cada día el Señor se gloríe más, sea honrado más, que yo con mi vida pueda honrar más al Señor. Esa es nuestra verdadera razón de vivir. Debería ser esa nuestra verdadera razón. El poder servirle al Señor con todo nuestro corazón, el poder deleitarnos cada día en su palabra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les ayude a pensar en estas palabras que el Señor nos ha dicho. La recompensa de nuestras almas es la salvación. La recompensa para cada uno de ustedes y para mí es mi salvación. Recuerden, Dios protege con su poder nuestra salvación. Dios protege con su amor nuestra salvación. Es que el Señor les bendiga, que el Señor siempre les cuide, les proteja y que pongamos todo de nosotros para que el nombre de Jesús sea honrado.